¿Cómo subir de posición en tu trabajo? Avanzar no es subir, es elegir tu vida. Si llevas tiempo trabajando y no avanzas, no es porque no seas capaz, es porque estás haciendo exactamente lo mismo que todos. Yo avancé haciendo lo que nadie quería hacer y renunciando a lo que todos aplauden. Hoy te voy a mostrar qué significa avanzar de verdad. Trabajé como camionera durante 18 años. Los primeros 21 meses fueron los más duros de mi vida. Vivía en la carretera, lejos de mis hijos, durmiendo en el camión. Y aquí viene lo importante. Mi mayor ascenso no fue un título, ni un aumento de sueldo. Fue conseguir un trabajo que me permitiera dormir en casa. Esa decisión la tomé yo. Nadie me la ofreció. Y hoy te voy a contar cómo lo hice y qué aprendí sobre lo que realmente significa avanzar. El ascenso que nadie ve. Parte 1. Durante esos 21 meses en la carretera, nadie celebró mi sacrificio. Mi jefe, no. Mis compañeros, tampoco. Yo era solo un número, una conductora más. Pero yo sí sentía el costo. Me levantaba en un camión, desayunaba sola, trabajaba más de 70 horas a la semana y me dormía pensando en mis hijos. ¿Sabes lo que es vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir? Yo lo viví durante 21 meses y un día tomé una decisión. Mi próximo ascenso no iba a ser un título, iba a ser recuperar mi vida. Y ojo con esto, porque no soy la única. Hoy la mayoría de los trabajadores prefiere equilibrio, vida, trabajo, antes que un salario más alto. Así que si tú estás cansado o cansada, no estás fallando. Estás reaccionando a un sistema que ya no funciona. Ese fue mi verdadero avance. Salir de supervivencia y entrar en estabilidad. Parte 2. Lo que nadie notó. Desde joven aprendí algo que me acompañó toda la vida laboral. Asumí el cargo antes de tener el título. Hacía el trabajo del puesto superior sin que nadie me lo pidiera. No por sumisión, por estrategia. Porque la verdad es esta. Las empresas no promueven potencial, promueven resultados demostrados. ¿Me explotaron a veces? Sí. Pero cuando pedí cambios, yo ya tenía pruebas. Y aquí hay una regla que casi nadie entiende. Primero demuestras, luego negocias. No pidas crecimiento sin resultados. Y también aprendí algo más importante todavía, a decir que no, porque no todo trabajo extra te acerca a tu meta. Cuando trabajé con abogados, querían salidas, distracciones, vida social. Yo dije que no. No porque fuera antipática, sino porque tenía una misión clara: construir estabilidad para mis hijos. Hice lo invisible que sí importara. Rechacé lo visible que no. Esa es la diferencia entre moverte y avanzar. Parte 3. Salud equivale a tu negociación más importante. Avanzar no siempre significa subir en la misma empresa. A veces significa saltar a donde valoren tu bienestar integral. En 18 años, como camionera, trabajé en 3 compañías. No por capricho, por mejora real. Cada cambio fue por más estabilidad, más control, más vida. Hoy la mayoría de las personas buscan estabilidad antes de títulos grandes. Y estabilidad no es mediocridad. Estabilidad es poder planificar tu vida. Si tú no defines tu moneda de cambio, el trabajo la define por ti. Y casi siempre te cuesta salud. Para mí, mi moneda siempre fue clara. Mi bienestar, mi paz mental, mis resultados. Hace poco trabajé con un hotel. A los 6 meses mi cuerpo empezó a fallar. Químicos, dolor, inflamación. Pedí reducción de días. Dijeron que no. Pues me fui. Sin drama, sin culpa, porque aprendí esto. Si un trabajo afecta tu salud mental o física, no es avance. Tu salud es tu negociación más importante. Y esa negociación la haces contigo mismo primero. Parte 4. La pregunta que cambia todo. Pausa este video y responde con honestidad brutal. ¿Este trabajo me acerca o me aleja de la vida que quiero para los míos?
No si es un buen trabajo. No si paga bien. ¿Me acerca o me aleja? Esa pregunta no es motivación, es claridad estratégica. Si te acerca, sigue haciendo el trabajo invisible. Asume responsabilidades antes del título. Demuestra resultados. Si te aleja, empieza a planear tu salto. No por deslealtad, por supervivencia. Buscar no es renunciar mañana. Buscar es prepararte mientras estás dentro. Entonces, ¿cómo avanzas? 1. Haz el trabajo invisible que genera confianza. 2. Tu bienestar vale más que la lealtad ciega. 3. Pregúntate siempre si este trabajo te acerca o te aleja de tu vida ideal. No avanzas porque haces lo mismo que todos. Avanzas cuando haces lo que nadie ve y saltas cuando tu salud lo pide. Tu verdadero ascenso es recuperar tu vida, no solo escalar posiciones. En el próximo video te voy a enseñar cómo negociar tu pago, incluso con acento fuerte, porque avanzar también es cobrar lo que vales. Busca este video aquí. Yo soy la maestra. Nos vemos en el próximo.